Cibernautas y amigos del proyecto cultural Mi Alma Mexicana, en este momento Alcides Emilio de Panamá, aquí presente en Guanajuato, México. Me encuentro con mi amiga Adriana y ella, como la están viendo, tiene una representación en imagen de este lugar donde vamos a estar visitando. Adriana, cuéntanos, ¿qué es lo que nos vas a presentar en este día? Vamos a recorrer la hacienda del Cochero, son galeras de la Inquisición. Vamos a ver también un panteón clandestino de la época de la Reforma que data del año de 1850 aproximadamente. Vamos a ver también aparatos de tortura y una galera subterránea. Wow, todo esto lo vas a poder ver a través de las cámaras de Mi Alma Mexicana Tour Live en los 90 días que estamos haciendo aquí en México, sacando a la luz todo ese México que comúnmente no podemos ver a través de redes, medios, periódicos impresos, etc. Así es que en este momento nos preparamos a hacer lo que es la pausa para entonces volver con el recorrido. No te lo pierdas. Buenas tardes, sean bienvenidos a la Hacienda del Cochero. Mi nombre es Adriana y voy a ser su guía en este recorrido. El día de hoy tenemos aquí a unos invitados del programa Mi Alma Mexicana. Ellos es un programa de Panamá y van a estar aquí grabando el recorrido para conocer también la hacienda y llevarlo a sus televidentes. Entonces ellos van a estar grabando, van a estar aquí en la parte del centro. Igual si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, externenla con toda confianza. ¿Ok, chicos? Bueno, esta hacienda data del siglo XVII, era utilizada como una hacienda de ensayo. Se mandó construir por órdenes del Marqués de Rayas para que aquí trajeran los minerales que eran extraídos de las minas cercanas para analizarlos y verificar su calidad. Se cree que en ese entonces, en el siglo XVIII, también fue utilizada como una cárcel de la Santa Inquisición de forma clandestina, y de eso hablaremos más adelante. La hacienda queda totalmente abandonada alrededor de 100 años, y en 1954 la propiedad es adquirida por un señor llamado Manuel Valenzuela, quien en sus exploraciones encuentra, entre muchas cosas, un panteón de la época de la Reforma. Acompáñenme de este lado, por favor. Lo que observamos de este lado es el panteón que descubrió el señor Valenzuela, como les mencioné, de la época de la Reforma, tiempo en el que estaba como presidente Benito Juárez. Si ustedes recuerdan o saben un poco de la historia, Benito Juárez fue quien separó la iglesia del Estado, por lo que había ciertos decretos que decían que los difuntos debían ser enterrados en panteones laicos, es decir, que no podían tener algún tipo de misa o ceremonia religiosa. Los familiares, por cuestiones de fe, optaban por traer a sus difuntos a panteones particulares y clandestinos como este, o los sepultaban fuera de la ciudad. Los cuerpos que fueron encontrados aquí ya han sido exhumados, pero las lápidas son genuinas. En las exploraciones que hace el señor Valenzuela se da cuenta que los muros de la hacienda estaban huecos, por lo que decide iniciar con excavaciones en busca de un tesoro, pero lo que encuentra es una galera subterránea en la que había agua, lodo y restos de herrajes. Él solicita la ayuda de una antropóloga, quien realiza varios estudios, los cuales revelan que los herrajes encontrados pertenecían a máquinas de tortura utilizadas en la época de la colonia. Vamos avanzando de este lado, por favor. Por la especialista, se cree que lo que tenemos de este lado era un calabozo, en donde mantenían a los prisioneros antes de ser enjuiciados. Luego de aquí eran pasados a una silla de interrogatorio como la que tenemos en la vitrina y de la que hablaremos y veremos su funcionamiento más adelante. Como esta silla la tenemos en varios modelos disponibles, por si alguien gusta llevar alguna a su casa, interrogatorios y respuestas aseguradas. Aquí a los lados tenemos dos cuadros con fotografías publicitarias del año de 1932. Fueron utilizadas para publicitar las fiestas de la presa de la olla. De este lado tenemos a la reina de las fiestas y aquí a las princesas Guanajuato. En ambas fotografías están posando con las momias de Guanajuato en un contraste con lo que es la vida y la muerte. Una publicidad algo tétrica, ¿verdad? Para este año las momias, sí, son las momias genuinas, bueno, claro, la de vestido rojo no, ¿verdad? Estas fotografías, como les mencioné, son del año de 1932. Para este año las momias aún no eran famosas, ni siquiera estaban expuestas al público. Se empezaron a exhibir hasta el año de 1960, casi 30 años después, por lo que estas imágenes eran bastante grotescas para la época. La intención era atraer turismo, pero les resultó todo lo contrario. A la gente le pareció de muy mal gusto que estuvieran posando prácticamente con cadáveres. Muy bien, chicos, vamos a continuar de este lado, por favor.
Acomódense, siéntanse como en su casa. Por cuestiones de seguridad, solo los narradores podemos ingresar a la parte de abajo, pero ustedes permanecen detrás de la reja, por favor. Con permiso, aquí voy a abrir esta puerta. Aquí estamos presenciando la representación de un juicio. De este lado tenemos al inquisidor, quien era el encargado de dirigir los interrogatorios y dictaminar las sentencias. De este lado tenemos una silla de interrogatorio similar a la que vimos en la parte de afuera. El preso era sentado totalmente desnudo, se le sujetaba de cuello, manos y pies y se le hacían las preguntas correspondientes. En caso de que el prisionero no quisiera confesar, se le golpeaban las piernas y el pecho o se le colocaba peso encima para provocarle más dolor y fuera más probable que confesara. De este lado tenemos uno de los aparatos más importantes llamado el potro en escalera. Este consistía en sujetar al reo de muñecas y tobillos y al girar esta palanca, sus extremidades eran estiradas hasta 30 centímetros más de lo que eran originalmente. En la parte de atrás tenemos dos pequeñas celdas en donde metían e inmovilizaban a los presos antes de su juicio. Ellos tenían que observar a los que ya estaban siendo torturados y esto también era un tipo de tortura psicológica. Nos recorremos lo más que puedan hacia su lado derecho, por favor. Este es un aparato de tortura de origen alemán llamado la doncella de hierro o la dama de hierro de Nuremberg. Este aparato nunca fue utilizado aquí en México, fue traído para la exhibición. En la parte de adentro tiene aguijones de hierro. Se metía al preso, se cerraban las puertas y los aguijones se le incrustaban en el cuerpo. Pero este aparato fue diseñado para que ningún aguijón perforara algún órgano vital, por lo que los presos morían desangrándose lentamente. Podían tardar en morir hasta 12 horas. De este lado tenemos otra silla de tortura, pero esta era para una muerte rápida. Se llama el garrote vil. Se sujetaba al reo de manos y pies, se le ponía el collarín y al girar esta palanca, el émbolo en forma de punta se le incrustaba en la primer vértebra cervical, provocando que el reo muriera por desnucamiento en menos de 20 segundos. Según los estudios realizados por la antropóloga, se cree que todos los cuerpos que salían de los aparatos eran traídos hasta esta zona, en donde eran cortados en pedazos pequeños y luego puestos en un balde como este, que contenía agua, sales y minerales, y al ponerlos al fuego descomponían la carne. Los restos que quedaban, que eran prácticamente los huesos, eran traídos y puestos en otro balde como el que tenemos aquí, para luego ser lanzados a la galera subterránea que visitaremos más adelante. A su lado derecho en la pared tenemos otro tipo de tortura llamado el emparedado. Este consistía en abrir un hueco en el muro, meter a la persona viva y volver a sellar el muro. Las personas morían por asfixia. Este tipo de tortura era implementada principalmente a quien cometía crímenes contra natura, como lo es la pederastia, la zoofilia, que en ese entonces era llamada bestialismo, entre otras. Si gustan acercarse para que lo puedan observar, y avanzamos a la siguiente sala, por favor. Dos pinturas. De este lado tenemos la pintura de quien fue el inquisidor Fernando Antonio de Miera, el encargado de dirigir la tortura en la hacienda. Él era una persona de gustos sanguinarios que se aprovechaba de su poder para perseguir a ricos y pobres por igual y los acusaba principalmente de blasfemia y herejía. Hasta tiene cara de buena onda, ¿verdad? De ese lado tenemos otra pintura. Él fue el Marqués de Rayas. A él también le otorgaron un cargo eclesiástico, pero él jamás lo ejerció, por lo que no tuvo nada que ver con la Inquisición aquí en Guanajuato. Él, en cambio, era una persona muy querida por el pueblo guanajuatense por su gran calidad humana y el trato que le daba a las personas.
Muy bien, chicos, al ir bajando a su lado derecho observarán una vitrina con una armadura y 3 pistolas que fueron traídas desde España, son auténticas. Y en su mismo lado derecho, pero en la vitrina del piso, observarán un cuerpo representativo con una vestimenta que fue encontrada originalmente aquí en la hacienda. Adelante, chicos, pasen. Seguimos en el recorrido aquí con nuestra amiga Adriana Alejandra en este, bueno, paraje, sitio, lugar que nos dice que en tiempos de la medievalidad, tiempos de la Inquisición, fueron muy memorables esas muertes muy duras, y estamos en este recorrido que poco a poco va avanzando con mayor peso, ¿verdad? Así es que los micrófonos son tuyos nuevamente. Ok, chicos, en este punto nos encontramos justo en la entrada a la galera subterránea. Estamos aproximadamente a 10 metros abajo del nivel del panteón, que fue de donde iniciamos. Hacia esta galera no había cómo accesar porque esto estaba inundado. Si ustedes observan en la parte de arriba, se alcanzan a distinguir las marcas de hasta dónde llegaba el agua. Las escaleras por las que ingresamos no existían. Estas fueron creadas para ustedes, los visitantes. Como les mencioné, de este lado en la vitrina vamos a observar una armadura, que es el casco, la pechera, y unas pistolas que fueron traídas desde España. También tenemos de este lado una balanza de doble pesaje y un fuelle. Esos fueron encontrados originalmente aquí en la hacienda. De este lado, chicos, al ir bajando observarán el cuerpo representativo con la vestimenta que fue encontrada originalmente aquí en la hacienda. Vamos avanzando de este lado, por favor. En la vitrina de enfrente tenemos otra armadura que también fue traída para complementar el museo. Esta armadura pesa entre 40 y 50 kilogramos. De este lado, en la otra vitrina, tenemos otro tipo de tortura llamado el estacado. Este consistía en un ataúd que en la parte de abajo tiene estacas de hierro. El cuerpo era colocado encima y por el mismo peso se le iban incrustando. Esto lo hacían con la creencia de que las personas podían y debían seguir sufriendo aún después de la muerte. De este lado tenemos una rueca de ahogamiento. Se sujetaba al reo de muñeca, cintura y pies, y la tina de abajo era llenada principalmente con aguas negras. Se giraba la rueca hasta que la cabeza quedara sumergida en la tina. Lo dejaban ahí durante varios segundos y lo volvían a sacar para continuar con el interrogatorio. El proceso se repetía hasta que confesaran. Esto hacía que incluso confesaran crímenes no cometidos. Nosotros aquí también a veces la usamos, pero llenamos la tina de cerveza. Un poco más divertido, ¿verdad? Aquí al centro tenemos una auténtica balanza romana de doble brazo. Esta balanza fue traída desde la mina de Sirena, en donde la utilizaban para pesar barras de oro y plata. Lo que observamos de joyería es fantasía. Aquí en la parte de arriba, chicos, observarán una pequeña jaula de escarnio. En ellas ponían las cabezas decapitadas y las exhibían en plazas públicas para invitar muy amablemente a la población a que se portaran bien, tal como pasó con las cabezas de los insurgentes que fueron colgadas en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas. Volteamos hacia ese lado, por favor. En esta primer vitrina, en la parte de abajo, tenemos dos tipos de cinturones de castidad. Estos eran utilizados para preservar la fidelidad y virginidad de las mujeres en aquella época, pero también eran un tipo de tortura, pues las mujeres no podían quitárselos ni para hacer sus necesidades, por lo que esto era un fuerte foco de infección que les provocaba incluso la muerte. En la parte de arriba tenemos otro tipo de cinturón, pero este era utilizado en los presos. Se les colocaba en la cintura y los cuidadores controlaban sus movimientos tirando de la cadena. Aquí al centro tenemos el tornillo o el destrozacabezas. Se ponía la cabeza, se giraba el tornillo y la presión ejercida hacía que la cabeza sufriera graves deformaciones. En el mejor de los casos, las víctimas morían por un derrame cerebral. En la parte de arriba tenemos 1, 2 y 3 máscaras de infamia o de vergüenza. Estas máscaras eran utilizadas en criminales menores y los exhibían públicamente para que fueran objeto de burlas. Las máscaras no fueron diseñadas para lastimar, solo eran para avergonzar. La primera representa a un burro, la segunda una serpiente y la tercera un buey.
Aquí en la parte de abajo tenemos una pequeña guillotina que también era utilizada para castigar crímenes menores. Era para cortar dedos, manos o pies. Y de este lado tenemos el babero de hierro. Este se colocaba en el cuello de los presos y el cuadro era introducido en la boca para evitar que gritaran durante la tortura. Vamos avanzando de este lado, por favor. Esta es la famosa guillotina que la mayoría de nosotros ya conocemos. La guillotina nunca fue utilizada aquí en México, fue traída para la exposición. La navaja en forma de diagonal era dejada caer sobre el cuello de la víctima, haciendo un corte limpio de la cabeza. De hecho, el corte era tan limpio que se ha comprobado científicamente que la cabeza quedaba con conciencia aún 5 o 10 segundos después de haber sido degollada. Presentaba movimientos como parpadeo de ojos y abrían y cerraban la boca. Sobre mí y al fondo tenemos otras 2 jaulas de escarnio, solo que en estas ponían a las personas vivas. Igual las exhibían en plazas públicas, pero las dejaban morir de hambre o de sed. Para ustedes, ¿cuál jaula se ve más cómoda? La del fondo, ¿verdad? Porque está más amplia. Pero en ella cabían hasta 4 personas. Entonces, el que quedaba vivo al final tenía que vivir sus últimos días rodeado de cuerpos en descomposición. Al ir avanzando a su lado izquierdo en la vitrina, observarán otro cuerpo representativo con una vestimenta que también fue encontrada aquí en la hacienda. Pasen, chicos, adelante. En el centro tenemos la famosa horca. Esta también era utilizada para torturar a los presos. Se les sujetaba de las manos o de los pies y eran quemados con hierros calientes como al ganado. En la vitrina de aquel lado tenemos la representación de un monje en posición de rezo. Y aquí al fondo la representación de quien fue el Marqués de Rayas, el primer dueño de la hacienda. Les voy a decir el nombre completo del Marqués para que se lo aprendan, será su pase de salida. Escuchen bien, chicos, él se llamaba José Vicente Manuel de Sardaneta y Legazpi, Ojeda Muñoz del Castillo, Espejo y Hernández. ¿Sí se lo aprendieron, chicos, o se quedan? Se quedan, ¿verdad? Si gustan pueden tomar alguna fotografía y avanzamos de este lado, por favor. Esta es la última representación de cuerpos que vamos a observar en la exhibición. En aquella época era muy común que a las mujeres las acusaran de hechicería hasta por el simple hecho de hacer infusiones con hierbas. Su principal castigo era la hoguera o la horca. Otras veces las emparedaban. Cuando las emparedaban las vestían de esta forma: falda roja, blusa blanca y velo negro. Les ataban las manos y les colocaban un rosario porque creían que las brujas podían hacer hechizos desde la muerte y esto lo evitaría. Y bueno, chicos, pues hasta aquí terminamos con lo que es el tema de Inquisición. Antes de continuar les tengo 2 preguntas. La primera, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Que no sea el nombre del Marqués, por favor. ¿No, chicos? ¿Todo bien? Ok, bueno. La tercera dimensión y hologramas. Vamos a pasar a observarlos. Todos los cuadros cuentan con un efecto. Por ejemplo, este de aquí tiene un movimiento. Se observa de izquierda a derecha para que puedan apreciar la secuencia. Además, de este lado tenemos una pequeña colección de fósiles que fueron traídos desde Canadá y California. Adelante, chicos, pasen. Yo los espero en la parte de afuera para continuar.